Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a hablar acerca de la función lineal. Para ello vamos a empezar con la ecuación general de primer grado con dos incógnitas. A esta expresión matemática, ax más by igual a c, se le conoce como ecuación general de primer grado con dos incógnitas, o también se le conoce como ecuación general de la recta, puesto que al graficar esta ecuación siempre nos va a dar una recta en el plano cartesiano. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a tomar la siguiente ecuación: 3x menos 2y igual a 4. Entonces, esta sería la ecuación que vamos a representar en el plano cartesiano. De acuerdo a la forma general, en este caso a valdría 3, b valdría menos 2 y c valdría 4. Entonces a, b y c son las constantes de la ecuación y x y y son las variables. ¿De qué forma podemos graficar esta ecuación? En este video les voy a enseñar tres formas de graficar esta ecuación. La primera sería sustituyendo las variables por 0, para lo cual primero vamos a empezar por la variable x, que lo vamos a sustituir, como dice acá, por 0. Entonces, al multiplicarse 3 por 0, este término desaparece y solamente nos queda menos 2y igual a 4. Y puesto que menos 2 está multiplicando a y, pasa al segundo miembro a dividir. Entonces vamos a tener menos dividido entre más, menos 4 dividido entre 2 a 2. Y llegamos a que y es igual a menos 2. Una vez que hemos sustituido el valor de x por 0, vamos a pasar ahora a sustituir la variable y también por 0. Y tendríamos 3x menos 2 por y, que sería 0, igual a 4. Al multiplicar menos 2 por 0, tendríamos 0, o sea que desaparece este término. Y como 3 está multiplicando a x, pasa al segundo miembro a dividir. Y tendríamos x igual a 4 sobre 3. Ahora bien, vamos a pasar a interpretar gráficamente lo que hemos hecho. Hemos dicho que cuando la variable x, es decir, que cuando en el eje x es 0, y vale menos 2. Entonces, cuando en x es 0, nos quedamos acá. No vamos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, nos quedamos en 0, ¿no? X es 0. Y vale menos 2. Entonces en y avanzamos menos 1 y menos 2. Acá ponemos el punto. Ahí tenemos el punto. Y en el siguiente caso, cuando y es 0, o sea, cuando en el eje y es 0, no vamos a avanzar ni hacia ni hacia abajo, x vale 4 tercios. Y dividiendo 4 tercios, 4 dividido entre 3 nos da igual a 1.3 periódico. Entonces vamos a redondear a 1.3. Entonces cuando en y es 0, x vale 1.3. Y ahí ponemos el punto. Ahora ya tenemos los dos puntos para formar nuestra recta. Entonces trazamos nuestra recta y ahí tendríamos la representación gráfica de la recta de la ecuación 3x menos 2y igual a 4. Es la primera forma de graficar la recta, sustituyendo las variables por 0. Pasamos a la siguiente forma. La siguiente forma sería mediante la función de la recta o función lineal. La función lineal nace a partir de la ecuación general de la recta. Por lo tanto, primero entonces vamos a copiar nuestra ecuación ax más by igual a c. Primero vamos a despejar en forma general, es decir, con las constantes indeterminadas, o sea, con valor de a, b y c. Luego vamos a sustituir por los valores de esta ecuación. Entonces, para hallar la función lineal tenemos que despejar la variable y. Por lo tanto,
AX pasa al segundo miembro a restar. Tendríamos BY igual a C menos AX. Como B está multiplicando a Y, entonces pasa al segundo miembro a dividir. Y tendríamos Y igual C dividido entre B menos A por X dividido entre B. Ordenando esta expresión tendríamos Y igual menos AX sobre B, menos A por X sobre B, más C sobre B. Entonces, vamos a indicar que menos A sobre B es el coeficiente de X. Entonces, al ser menos A sobre B un coeficiente, lo vamos a nombrar con una letra a todo este coeficiente. Y a esta fracción le vamos a poner igual o nombrar como otra variable. Y tendríamos lo siguiente. Y igual a mx más b. Entonces, a toda esta expresión, menos a sobre b, estamos nombrando con la letra m. Más y a esta fracción con la letra b. Esta sería entonces la función lineal, ya que ambos serían lo mismo, solo que lo estamos escribiendo en forma más simplificada, sin poner la fracción. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con los valores de nuestra ecuación. 3x menos 2y igual a 4, que es nuestra ecuación. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para encontrar la función lineal de nuestra ecuación, puesto que esto es de forma general, válida para todas las rectas y ecuaciones. Entonces, despejando y tendríamos, primeramente pasamos 3x con signo negativo al segundo miembro, teniendo menos 2y igual a menos 3x ordenando más 4. Como en el primer miembro tenemos signo negativo, vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1. Y de esta forma toda la ecuación cambia de signo. Entonces vamos a tener 2y igual a 3x menos 4. Una vez hecho esto, el 2 que está multiplicando a y pasa al segundo miembro a dividir. Tendríamos y igual a 3 dividido entre 2 por x menos 4 dividido entre 2 sería 2. Entonces esta sería nuestra función lineal, que sería esto de acá. Si quisiéramos encontrar esta expresión, lo único que tendríamos que hacer es dividir 3 dividido entre 2, 3 dividido entre 2. Tenemos 1.5 y eso sería m, 1.5 por x menos, en este caso, b, que sería 2. Ahora, ¿cómo graficamos esta función? En esta ocasión vamos a hacer mediante la tabla de valores, que sería la segunda forma. Para realizar la tabla de valores, construimos una tabla donde en la primera celda va a estar la variable x y en la segunda celda va a estar la variable y. Entonces, teniendo la función, a la variable x se le llama variable independiente y la y sería la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el resultado que tenga y va a depender de los valores que asignemos a x. Por ejemplo, vamos a asignar los siguientes valores a x. Estamos asignando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces ustedes se preguntarán por qué estoy asignando estos valores. Es que quiero encontrar los valores que estén más cerca al origen. Entonces, como 0 es el origen, estoy dando valores desde menos 3 para x, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, quiero encontrar los valores para este rango de números. Estos números puedo poner los números que yo quiera, ¿no? Porque esta recta es infinita. Entonces puedo encontrar los valores para x en la posición 100 o x en la posición menos 500. Entonces son alejados, lugares alejados. Entonces por eso en este caso estoy tomando los valores más cercanos al origen. Entonces desde menos 3 hasta 3. Por eso es variable independiente. Y yo estoy asignando valores que yo quiero o necesito. Una vez que he asignado los valores, realizo las operaciones indicadas para encontrar el valor de y.
Entonces aquí al lado vamos a realizar la fórmula y vamos a indicar igual. Entonces esto es como el Excel y decimos, nos indica 3. Copiamos 3 por X. ¿Y qué valor le estoy dando a X? Menos 3, que se encuentra en la celda A2. Entonces 3 por A2. ¿Qué más nos dice? Dividido entre 2. Entonces dividimos entre 2. Y por último restamos menos 2. Menos 2. Y tenemos el siguiente resultado. Menos 6,5. Entonces decimos que cuando X vale menos 3, Y vale menos 6,5. Entonces, como ven, la variable Y depende del valor que otorguemos a X. Vamos a copiar esta fórmula para los demás valores y vamos a verificar. Cuando X vale menos 2, entonces X vale menos 2. 2 dividido entre 2 se simplifica, es menos 1. 3 por menos 1 sería menos 3. Menos 3 menos 2 tendríamos menos 5. Entonces todos estos datos están correctos. Ahora bien, una vez que tenemos la tabla de valores, en base a la tabla de valores empezamos a graficar. Cuando tenemos puntos decimales no los vamos a tomar en cuenta, puesto que van a caer, por decir, si yo digo 6 en Y, 6,5 va a ser 1, 2, 3, 6,5 en la mitad, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta, para tomar los puntos, solamente los valores enteros. En este caso, estos dos números serían el par ordenado. O sea, en X menos 2 y en Y menos 5. Vamos a ubicar en X menos 2 y en Y menos 5. Y este sería nuestro punto. Pasamos al siguiente. Nos dice en X0 y en Y menos 2. En X0 y en Y menos 2. Hemos llegado al mismo punto que hemos encontrado con el primer método. El siguiente sería en X2, en X2 y en Y1. En Y1. Acá estuviera el otro punto. Evidentemente hay una pequeña variación en el gráfico de la recta, puesto que hemos redondeado. ¿Se acuerdan? Era 1.3 periódico. Entonces hemos redondeado. Pero esa diferencia es mínima. Aquí estaría nuestro par ordenado: 2 en X, 1 en Y. De esta forma encontramos los puntos para también graficar la misma recta. Hasta acá tenemos dos métodos. Y el último método sería directamente mediante la función lineal. Mediante esta función, o en su forma general sería esta función. Entonces esta función tiene sus elementos. Este elemento B se le llama ordenada al origen y el elemento M se le llama pendiente. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos cuando estamos indicando estos elementos. B, o la ordenada al origen, se grafica, como su nombre indica, en la ordenada. Sabemos que la ordenada es el eje Y. Entonces, este elemento siempre se va a graficar en la ordenada. Entonces, decimos en nuestra ecuación, ¿cuánto es la ordenada al origen? Menos 2. Entonces buscamos menos 1, menos 2 y ahí es el punto. Esta es la ordenada al origen. Y a partir de este punto encontrado, de la ordenada al origen, trazamos la pendiente, que sería la inclinación de la recta. Cuando la pendiente, o sea M, es positivo, tiene una pendiente positiva, quiere decir que va hacia arriba. Y si M fuera un número negativo, tiene una pendiente negativa, es decir, que va hacia abajo. Entonces, como es positiva, automáticamente la pendiente va a ir hacia arriba. ¿Cómo graficamos? El denominador de la pendiente se grafica en el eje X y el numerador se grafica en el eje Y. Entonces vamos a indicar 2, que es el denominador, vamos a graficar en el eje X. Entonces graficamos en el eje X 2.
Y en el eje Y nos indica 3 positivo, es decir, hacia arriba, porque si fuera negativo, trazaríamos hacia abajo. Entonces, como es 3 positivo, trazamos 1, 2 y 3. Y encontramos nuevamente la misma recta. Entonces son las 3 formas de graficar la recta. Para afianzar un poco más esto de la función lineal, vamos a trabajar con el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tenemos, ¿no?, la función lineal en forma general, y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Y acá tenemos una función específica. Entonces vamos a cambiar los valores primero de b. Vamos a indicar, por decir, un más 3. Y la pendiente va a ser una pendiente negativa, que va a ser 2. Entonces, viendo directamente este gráfico, ¿qué decimos? La ordenada al origen está en 3 positivo, es decir, en la ordenada en 3. Y la pendiente estamos indicando menos 2. Menos 2. Sabemos que menos 2 tiene denominador 1. Entonces ese 1 graficamos en X. 1 en X. Y el numerador menos 2 graficamos en Y. Como es menos, entonces hacia abajo. Menos 1 y menos 2. Y trazamos la recta. Entonces de esa forma ustedes pueden comprobar algunos ejercicios utilizando esta actividad que les voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, como pueden ver, cuando la ordenada al origen es positivo, el punto de intersección de la recta con la ordenada está arriba del 0. Cuando la ordenada al origen es 0, el punto de intersección entre la ordenada y la recta es en el centro o en el origen del eje de coordenadas. Cuando la ordenada al origen es negativo, la intersección entre el eje de las ordenadas y la recta está en los números negativos. Y la pendiente, como habíamos dicho, si la pendiente es un número positivo, la recta es creciente. Más la pendiente, más inclinada. Cuando la pendiente es 0, no hay inclinación. Entonces desaparece 0 por x, 0, no existe una pendiente, directamente la ordenada al origen. Y cuando la pendiente es negativa, la inclinación de la recta es decreciente, es hacia abajo. Muy bien, espero que se haya entendido la explicación del video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.